Bienvenidos a una edición más de Perfil. Un gusto estar con ustedes por disfrutar de una plática amena. Hoy tenemos con nosotros en De Perfil Ana Magdalena Figueroa, la casilla 7 en su momento, de la bancada CIAN, de Nuevas Ideas. Aquí está Ana, y como yo la conozco ya hace ratito, le digo Ani. Ani, ¿cómo estás? Bien, bien, Saúl. Gracias por el espacio y también saludar a toda nuestra gente que nos ve. Sí. Y especialmente a nuestra diáspora, que sabemos que está súper pendiente todo el tiempo del quehacer legislativo y obviamente nosotros siempre rendiendo cuentas para ellos. Sin duda, Ani, pues la conocemos ahí trabajando a través de, antes de llegar a ser diputada, ya estaba trabajando también con el partido, de eso vamos a hablar también, pero más allá de eso, antes de llegar ahí, hay que conocer un poquito de la vida también, porque es los que nos gobiernan, los que toman decisiones, también tenemos que conocer un poquito de dónde vienen. Así que, Ani, aquí tengo unas fichas, que espero que no las haya visto, para pues que nos digas, nos des tu opinión sobre las palabras que aparecen aquí. ¿Te parece? Perfecto. Ok, iniciamos con el departamento. Okay. San Salvador. ¿Por qué San Salvador para vos? ¿Por qué San Salvador? Porque soy originaria de San Salvador. Ok. Yo nací en el municipio de Soyapango. Ahí tengo mi casa todavía, ahí nací, crecí. Inclusive mis estudios universitarios fueron en Soyapango. O sea, yo salí de la Universidad Don Bosco. Entonces San Salvador es mi casa, sí. Soyapango es mi casa. Y bueno, de ahí viene el amor que tanto tengo por ese municipio y por ese departamento. San Salvador, ¿cuánto ya de estar en la política? Pues la verdad es que es primera vez, ¿sí?, que yo me involucro en algo político. Yo vengo de la academia, realmente ese era el rumbo que yo había escogido para mi vida, pero estando en el exterior, comencé, obviamente nosotros cuando salimos del país, siempre estamos pendientes de todo lo que pasa acá. Okay. Estamos viendo noticias, informándonos por redes sociales, sí, plataformas distintas y algunos programas que también se transmiten por redes sociales. Entonces toda esta información llega hasta la diáspora y en ese momento, cuando yo estaba afuera, llegó hacia mí todos los cambios que estaban habiendo acá o que quería saber acá. Pero, no sé, me llamó muchísimo la atención que iba surgiendo un personaje que se iba dando a conocer más y más, que apareció en un municipio muy pequeño, en Nuevo Cuscatlán. Y al menos desde mi perspectiva, siendo internacionalista, para mí fue un fenómeno sobre el cual yo podía escribir, que podía analizar y que podía también compartir con el mundo, porque era algo, la verdad, bastante interesante. Después pasó a ser alcalde de San Salvador y posteriormente anunció, digamos, que iba a comenzar un nuevo movimiento. Sí. Un nuevo movimiento, eso fue lo que él dijo. Sí. Pero quizás en ese momento para mí fue así como que, ok, vamos a tomar una decisión, somos parte de esto o no. Sí. Sin embargo, decidí. Pero tú estabas fuera en ese momento. Sí, yo estaba viviendo en Brasil en ese momento. Sí, ok. Decidí ser parte de Nuevas Ideas Suramérica, pero siempre con la idea de quedarme yo fuera del país, porque al final yo sentí que en algún momento mi país no me daba todas las oportunidades que yo necesitaba profesionalmente hablando, mientras que otros países sí abrían las puertas. Entonces yo había tomado la decisión de no volver a El Salvador. Sin embargo, me llamaba mucho la atención todo esto que estaba pasando acá, precisamente porque me informaba bastante. Sí. Y me metí a Nuevas Ideas Suramérica, como te dije, pero siempre bajo la idea de que yo iba a permanecer en Brasil. Okay. Eventualmente volví para acá en 2020, tomé la decisión de participar por un cargo de elección popular, que sería en este caso la Asamblea Legislativa. Y bueno, quedé. Entonces aquí estamos, acabamos de cumplir 2 años. A eso quiero llegar, Ani. Al inicio, bueno, se da un cambio, tú ibas como suplente, ¿no? Sí, correcto. Recuerdo también eso y hablamos en su momento. Uh-huh. Y pues luego pues quedas tú como la que iba a ser la casilla 7 y iba a ser la titular de ese curul, ¿no? Y todo ese proceso, pero antes ya, como tú lo mencionabas, ya habías empezado en relaciones internacionales o ya habías empezado a trabajar también con el partido antes de llegar a ser diputada, ¿no? No con el partido. ¿O con el Ministerio de Relaciones? Yo sí, comencé
Bueno, estuve brevemente un periodo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto. Nosotros, bueno, la verdad es que yo me vine en 2020 y justo en ese momento estalló una crisis mundial de salud. Claro. Entonces fue bastante difícil. Inclusive yo me quedé varada aquí en mi propio país porque yo había venido de vacaciones. O sea, lo tuyo fue algo irónico, ¿no? Porque sí. Al revés. O sea, los que estaban fuera estaban preocupados por venir y tú querías regresar porque estabas en ese momento. Porque estabas yo había venido de vacaciones. Y seguías estudiando. Sí, claro. Exacto. Entonces, bueno, en ese momento estaba en el postdoctorado. Sí, o sea, ya me dedicaba única y exclusivamente a la investigación. Ok. Que era el camino que yo había escogido para mi vida. Bueno, hay mucho que hablar con este recorrido. Estudiaste en la Don Bosco. También estudiaste inglés. Hace ratito. Ajá, un par de años. Un par de años. Y luego te vas para Corea del Sur. Sí. Así es, perdón. Ok. Mira, aquí aparece. Ah, Corea del Sur. Corea del Sur. Qué casualidad. Corea del Sur. ¿Cómo se da esa oportunidad de irse para Corea del Sur? Bueno, antes te comenté que hubo un momento en el que yo sentía que profesionalmente hablando, sí. Yo no podía cumplir al menos los sueños que yo tenía. En ese momento, bueno, yo creo que todos los jóvenes en algún momento experimentamos esto. Aquí en El Salvador, la misma falta de oportunidades que obligó a la tercera parte de la población salvadoreña a salir de las fronteras, creo que era parte de. Sí. Sin embargo, yo comencé a buscar fuera y vi esta oportunidad de beca del gobierno coreano. Era para una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces estuve allá, la beca era de 3 años. Era, bueno, el primer año para, digamos, acostumbrarte a la cultura, aprender el idioma y todo eso, porque realmente es algo totalmente diferente a lo nuestro. Una cultura diferente, una comida diferente, todo. Idioma, comida, clima, ¿te gustó la etcétera. comida? Muchísimo. De hecho, todavía sigo buscando los mercados asiáticos o los restaurantes coreanos. 3 años estuviste allá. La beca era para 3 años. Sin embargo, yo la extendí porque el proceso de investigación de mi tesis, bueno, después de pasar el primer año, digamos, que era de ajuste, se vino ya la maestría en sí, que era bastante difícil, dado que se suponía que iba a ser en inglés. Sin embargo, en ese momento el gobierno coreano estaba impulsando un plan de internacionalización de todas las universidades coreanas. Entonces, me mandaron al sur, a una universidad al sur, porque la universidad donde yo estudié coreano fue en Incheon, que es un estado que está cerca, a la par de Seúl, y ya a la hora de estudiar la maestría fue al sur, en Gwangju. Okay. Entonces, en ese momento, que era 2009, cuando yo me fui para el sur, fue hace un par de años también. Sí, estoy haciendo cuentas ahorita. ¿Cuánto? Sí, hace un par de años. Un par de años. Entonces, ellos todavía no estaban acostumbrados a recibir tantos extranjeros como estaban acostumbrados en Seúl, que ya es una ciudad más cosmopolita, se desarrolló mucho más en este término, ¿no? Las universidades que estaban radicadas en Seúl estaban mucho más acostumbradas a recibir extranjeros y por ende a dar las clases también en inglés. Okay. Sin embargo, en otras universidades todavía era un proceso en ese momento. Y yo fui parte también de ese proceso. Entonces, algunas clases sí fueron en inglés, pero la mayoría fueron en coreano. Entonces, fue un poco difícil. Y al final de todo este periodo viene el proceso de la disertación, de la maestría. Ok, no le vamos a hacer la cuenta de los años, calculando cuánto estudiaste, cuánto estuviste fuera, cuántos años tienes. Por favor. Sí, porque hay un decreto ahí hay un decreto donde no puedes preguntar la edad. Pero no, o sea, has pasado bastante tiempo fuera del país buscando esa oportunidad, crecer a nivel de educación, de aprendizaje como tal. Y creo que te conocí así, aprendiendo siempre. Y te conocí luego, pues, aprendiendo un poquito de inglés. Luego te vas para Corea y estás 4 años en Corea. Sí. Ok, ¿cómo fueron los primeros meses para Ani en Corea? ¿Cómo fue el idioma? ¿Cómo fue la cultura? ¿Es igual? Sin duda, no. No. Okay. No, de hecho fue, la primera vez que yo salía de casa. ¿La primera vez? Tenía 24 años. Igual, vaya, El Salvador es un país pequeño. Sí. No necesitas mudarte para ir a la universidad.
como en otros países que son más grandes y obviamente requiere una logística diferente, ¿no? Pero acá era así como que, ok, salgo de casa, voy a la universidad, vuelvo a casa. Entonces, 24 años yo me gradué y realmente nunca había salido del dominio de mis papás. Okay. Y a los 24 años que me fui, pues me fui al otro lado del mundo. Y realmente fue un gran cambio. Yo me imagino tu mamá, tu abuela, diciéndote, sí, agarras tus cositas, tu mochila, con permiso, tengo 24 años y tengo una oportunidad, tengo una beca en Corea del Sur. Aquí está cerca. Se va la niña. Está cerca, ¿no? Ya llego a visitarte. ¿Cómo fue cómo lo tomó tu familia el hecho de partir a los 24 años al otro lado del mundo? Bueno, realmente fue sorpresa para ellos. Y yo también, sí es cierto que estaba buscando oportunidades para salir. Sí. Sin embargo, siempre he sido un poco de realista pesimista y yo hice el proceso de aplicación en tiempo y en forma, pero, o sea, no me ilusioné diciendo, ok, tal vez sí, me voy a ir y no sé qué, porque no tenía eso en mis manos y me gusta contar con lo que tengo en mis manos. De repente, serán 3 semanas después, me llama la Embajada de Corea y me dice, felicidades, ha sido seleccionada para estudiar su maestría en Corea del Sur. Yo así como, oh my God. Felicidades, mamá. Oh my God, ¿cómo les voy a decir? Entonces, después pasé un par de días pensando cómo les voy a decir que me voy a ir. Y que me voy a ir dentro de un mes. O sea, sí. Sí, fue bastante rápido. Sí, o sea, o te vas o te vas. Entonces. O sea, no es como, mire, cree que me da unos días para pensarlo. No, o sea, es tu beca yo y apliqué, empiezan las me clases. La gané y ya. Felicidades. O sea. Pero ellos ya sabían que habías aplicado. No. Ok, no sabían ni que habías aplicado. No. Ok, bueno, sigamos la historia. Fue algo que yo hice y yo dije, bueno, sí, cuando yo tenga buenos resultados o buenas noticias, entonces yo las comparto con el mundo. Okay. Como aquellos proyectos que tú haces calladito. Sí, tú dices, bueno, si me sale bien, entonces, si me sale bien, entonces lo voy a gritar a los 4 vientos. Entonces así Solo pasó. que cuando vino la buena noticia, pues ya no sabía cómo gritarlo a los 4 vientos, porque ya vi realmente lo que implicaba el haberme ganado la beca. Significaba mudarme al otro lado del mundo. Entonces, sí, obviamente vino el momento de decirles y fue un shock. Y decía, ¿en serio te vas a ir? Sí, me voy a ir. Yo creo que no sería bueno que te fueras, pero fíjate que sí me voy a ir. Entonces fue un proceso quizás de medio negociación, pero al final sí tomé la decisión de irme porque era una oportunidad maravillosa que un gobierno amigo le estaba dando a ciudadanos salvadoreños, pues a jóvenes salvadoreños. En ese momento nos fuimos 7. Sí. Entonces los 7 volvimos, estamos de alguna forma todos en cada una de sus especialidades intentando contribuir a lo que sabemos, ¿no? al país. Y yo creo que fue una experiencia maravillosa porque personalmente me hizo crecer bastante, me abrió los ojos, conocí muchas culturas, dado que era un proceso que llamaba a becarios de todo el mundo. Entonces fue bastante bonito, aprendí muchísimo y profesionalmente es obvio que también aprendí mucho. Y que todo ese conocimiento está obviamente a disposición de la población salvadoreña. Ok. Lo primero que aprendiste. Lo primero que aprendí. ¿Qué fue lo primero que aprendí? Creo que fue el hola, el saludo. Pero eso lo aprendí aquí. Ya iba como... Pero ya cuando... Algo tengo que por lo menos llevar para allá, sí, por ¿no? lo menos el saludo. Sí, cuando me llegue al aeropuerto o algo, ¿no? Te toca sí, en un momento y creo que es obligación prácticamente el hecho de estudiar y aprender el idioma. Correcto. De hecho, para eso era el primer año de la beca. Para aprender el idioma. Porque no era un requisito de la beca hablar el idioma, sino que el requisito era el inglés. Okay. Entonces ya una vez tú sabías inglés, podías comunicarte con gente de todo el mundo y por medio del inglés tú podías aprender el coreano. Entonces ese proceso de, digamos, familiarización con la cultura y con el idioma tomó 1 año y así está diseñada la beca. Entonces creo que es bastante bueno porque tú te acostumbras. Comienzas a integrarte a la sociedad, comienzas a ver la comida, comienzas a experimentar la cultura. Sí, me gustó. O sea, llegaste. Al inicio se la sentí extraña, porque yo no había comido más que lo que yo estaba acostumbrada. ¿Qué te hacía falta?
Y me hacían falta los frijoles, los huevitos. Y cuando veía ahí otro tipo de... Y cuando veía otro tipo de comida, sí fue un poco chocante, sobre todo porque no sabía usar los palillos también. ¿Y allá es solo sí, con palillos? Claro, palillos. Solo con palillos. Sí, generalmente es con palillos. Entonces ven a un extranjero y le preguntan, ¿quiere un tenedor? Sí. Porque no sabe usar los palillos. ¿Los palillos? Entonces, llegué al aeropuerto, estaba un chico esperándome, que esa era su función, él era un voluntario que nos estaba esperando a los extranjeros para ayudarnos, ¿no? A darnos la bienvenida, a llevarnos hasta la universidad y acompañarnos en los primeros días, en todos los procesos burocráticos que teníamos que hacer en la universidad. Entonces llegamos a la universidad, al dormitorio de estudiantes de la universidad también. Luego fuimos a comer y yo recuerdo que tenía mucha hambre, pero yo no sabía cómo pedir comida. Entonces es un poco frustrante no saber ni siquiera, o sea, ver toda la oferta, pero decir ahí, ¿qué dice? Y estaba en coreano, sí, no estaba claro. ni en inglés el menú. En coreano. Entonces fue así como que, ahora ¿cómo hago para sobrevivir yo sola? Pero esta ayuda de estos voluntarios creo que es bastante importante y determinante para los que no saben. Son como, o sea, te van guiando sí, claro. y piden por ti, ¿no? Sí, exacto. Entonces ellos te van como que introduciendo, presentando la cultura y te dicen, mira, esto se llama así, se come así, esto tal vez te gusta, esto tal vez no sé, próbalo un poquito, a ver qué tal te va. Sí. Entonces es todo un proceso de descubrir cosas nuevas. ¿Qué frase te gustó en coreano que la tenés o que la guardas? Frase. O algún dicho que ellos tienen. Frase, quizás con una broma que siempre causa mucha gracia, al menos en la cultura de ellos, y es la forma en cómo las mujeres se dirigen hacia un hombre de manera cariñosa. Le decís, por ejemplo, opa. 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 Que significa literalmente hermano mayor. Ah, ok. Literalmente, pero no. Pero la frase como tal no va a ese mensaje. No. O sea, es algo más. Entonces es más de cariño, es más de confianza. Opa. Ajá, entonces es algo que a ellos les gusta mucho. Pero no se le puede, no hay otro similar para decirle a una mujer. No. Bueno, es que hay palabras diferentes de mujer a mujer. Digamos, hombre, yo le quiero decir... Y también dependiendo de la edad, porque para ellos la edad es bien importante. ¿Cómo se dice bonita en coreano? Ella es muy bonita. Yapoyo. Yapoyo. Qué raro, yapoyo. 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 Depende de a quién se lo estás diciendo también. ¿Y eso cuánto te tardaste en aprender? Un año. ¿Un año? No, de hecho, en un año aprendes lo necesario para sobrevivir. Okay. Para... ir a un banco, para ir de compras, para ir a un hospital, cualquier cosa que tú necesites para vivir normalmente en una sociedad. Okay. Ya ahora no te califica ese año con el lenguaje suficiente como para ir a estudiar una maestría en política internacional. Okay. Entonces ahí se vino la palabra, la cuestión difícil. Sí. Pero me tocaba de hecho traducir las clases antes de ir para poder entender de qué estaban hablando, porque las primeras clases sí no lograba entender mucho. Sí. Y ya cuando me preguntaban, bueno, ¿y su país? Yo digo que disculpe, pero no sé de qué están hablando. Pero vi algunas fotografías donde también participaste de festivales en su momento, como representación de los salvadoreños radicados en otras partes del mundo, ¿no? Claro. Y eso fue con tu maleta llena de ilusiones a los 24 años, decides emprender, que quizás con muchos miedos, ¿no? Muchísimo. Con muchos miedos de que no sabías qué iba a pasar estudiando el límite o los limitantes que tiene el idioma como tal, con algo tan sencillo como pedir comida, como tú decías en su momento. Correcto. Pero creo que también depende mucho de cómo nosotros le pongamos interés a las cosas. Porque no te quedaste solo ahí, ¿no? Llegaste 3 años como por la beca y al final te quedaste 4 años allá en Corea del Sur. 4 años. ¿Por qué te quedaste 4 años? Como te dije, extendí la beca debido a que hice un cambio de variable en la tesis de maestría y por eso me cambió absolutamente todo. Y tuve que... Y también tienes que decir llamar a la familia de nuevo. Sí, espérenme. Correcto. Así que me voy a quedar un par de meses más. Okay. Pero ya a este punto creo que después de 3 años ellos estaban ya más tranquilos sabiendo que yo estaba bien. Okay. Y sobre todo que estaba en un ambiente seguro. Pero sí venías en esos 3, 4 años. No podía porque la verdad es que el pasaje era bastante caro.
Okay. Y la beca no daba lo suficiente como para venir tanto. ¿Fuiste diáspora en su momento? Fui diáspora. Porque estuviste en Corea y luego regresas a los 4 años a El Salvador, ya con qué conocimientos y con qué títulos en la mano. Pues ya con 3 idiomas, o sea, ya hablaba el español, el inglés, el coreano, ya tenía mi licenciatura, ya tenía una maestría en el exterior. Entonces ya, la verdad, yo regresé con un sentimiento de triunfo, porque había logrado algo que, al menos en mi familia, fue la primera vez que se dio, que alguien salió del país a prepararse, regresar, y de verdad que para todos fue algo bien bonito. Sí. Entonces fue un motivo de orgullo, fue algo de triunfo, ¿no? Sin embargo, a la hora de volver a la realidad y comenzar a buscar esa oportunidad laboral, entonces ahí se vino un periodo bastante triste. Ha sido de verdad que por años, y creo que muchos se las ha costado en general, el hecho de cursar una carrera, su maestría, y cuando llegas y buscas una oportunidad laboral, es mucho lo que usted ha estudiado o lo que tiene para lo que le podemos ofrecer. Yo creo que está sobrecalificada. Sí, lo sentimos. Me va a quitar el puesto. Entonces, sí eres difícil, ¿no? El hecho de las oportunidades que en su momento tú la buscaste cuando regresas a El Salvador luego de 4 años de Corea del Sur, sí sentiste que no se presentaba de repente una oportunidad conforme a lo que tú habías estudiado. Claro, no, yo estaba bien optimista, la verdad, como te dije, o sea, para mí era un gran triunfo y yo pensé, bueno, mi país lo va a valorar. Sin embargo, pasé varios meses aplicando varias plazas y era la misma respuesta. Fíjese que usted está sobrecalificada y no la podemos aceptar porque no, y no le vamos a pagar lo que usted se merece, así que preferimos no tenerla con nosotros. Fácil me quita mi puesto. Fácil me quita mi puesto. No, y recibí ese tipo de comentarios bastante seguido. Entonces, en lugar de ver eso como algo bueno, se convirtió en un peso más, lo cual no tiene ningún sentido bajo ninguna circunstancia, feo, pero ¿verdad? Estaba en un país que no absorbía o no absorbe, bueno, yo me sentí en, 2012, era un país que no absorbía, el mercado laboral no absorbía la clase de profesional que yo era. Entonces llegué a un punto bastante triste en el que yo tomé la decisión de agarrar mi currículum y decir, ok, voy a borrar la maestría, voy a borrar el idioma extra. Y fue deprimente. Pasaste acá, cuando regresaste, pasaste 1 año en El Salvador. Sí, fue deprimente. Y eventualmente encontré un trabajo, no era el trabajo soñado, sin embargo, bueno, la necesidad siempre está ahí, tú tienes que pagar tus cuentas, ¿no? Sin embargo, comencé a buscar de nuevo la oportunidad de salir. ¿Ani viene de una familia acomodada o de una familia trabajadora? Una familia que se levantaba todas las mañanas a ganarse el pan de cada día, como lo decimos. ¿O quién es Ani? ¿Es alguien que tuvo todo fácil? No, para nada. Mira, fíjate que mis papás, gracias a Dios, ellos siempre hicieron todo lo que estaba en sus manos para darnos a mis hermanos y a mí todo lo que ellos podían, ¿no? Creo que como todos los papás. Y no éramos una familia acomodada para nada. Teníamos lo necesario. Mi papá siempre, digamos, nunca tuvo ningún tipo de pena para hacer lo que tenía que hacer para darle de comer a su familia. Y eso a nosotros nos enseñó un valor súper importante que es trabajar, que es ganarse lo que uno tiene. Si tú creces en la vida, tienes éxito en tu vida, es por ese esfuerzo al que tú te has dedicado, ¿no? Y con todo para ser el mejor en lo que haces. Pero eso fue bien particular de no tener, que no te importe qué sea lo que tienes que hacer para sacar a tu familia adelante, para darle a tus hijos lo que tiene, lo necesario, al menos, o que tengan una vida mejor que la tuya. Y mis papás siempre nos contaron historias de ellos, que obviamente ellos vienen todavía de familias más humildes, pero que a base de esfuerzo y trabajo pudieron tener un poco de éxito en su vida, bastante, pues a comparación de sus padres o de sus abuelos. Y también intentaron darnos a nosotros eso, una vida mejor que la que ellos tuvieron.
Yo creo que eso es lo que todo papá va buscando, ¿no? Siempre que sus hijos tengan más oportunidades de las que uno ha tenido, que tenga una vida mejor. Y mis papás siempre fue eso. Y con mucho esfuerzo mis papás me ayudaron con la licenciatura. Okay. Y fue algo que, bueno, a mí también siempre me gustó el aprender. En ese momento fue cuando comenzamos también el segundo idioma, porque la universidad requería, para poder graduarme, un segundo idioma. Y el inglés, consideré yo en ese momento, aparte de que me gustaba mucho, es el que quizás te abre más puertas, al menos hasta ahora, ¿no? Sí. Y por ahí me fui. Sin embargo, nosotros estamos así acostumbrados al trabajar, a ganarnos todo a base de esfuerzo, a base de sacrificio, dar lo mejor de nosotros, y esa es la familia. ¿En qué año regresas a El Salvador? Regresé en 2012. En el 2012 dijiste, aquí estoy, ¿dónde está mi trabajo? Correcto. Y te pusiste muy triste, ¿no? Sí, pasé un periodo bastante deprimido. Sí, porque esa oportunidad que yo anhelaba o que yo pensé que iba a venir más fácilmente nunca vino. Tenías dos soluciones, por decirte algo. Borrar todo lo que habías conseguido con esfuerzo, y después dijiste, no, permítame, lo soluciono, me voy para Brasil. O sea, sí, voy a empeorar el problema. Voy a llenar más mi currículum para que no me den trabajo, ¿no? O sea, sí, porque así era la situación, o sea, entre más, correcto, lastimosamente las oportunidades laborales, entre más experiencia tenés, así es. Mire, no le podemos pagar eso, fíjese, porque, porque mire, yo sé esto y esto y esto. Entonces, al año tú tomas la decisión, en el 2000, ¿qué año te vas para Brasil? Bueno, en 2013 yo vi la oportunidad. Ok. Y dije, ok, yo ya estaba buscando varias oportunidades, entonces tenía en la mesa algunas opciones. Y obviamente uno siempre se va decidiendo como que, ok, la fecha más, el límite que tenemos más cerca. Entonces vamos por ahí. Y vi en redes sociales esta oportunidad que estaba dando la Organización de Estados Americanos, que daba unas 500 o 600 becas de todos los estados, parte de esta organización, para ir a Brasil, para estudiar carrera o maestría o doctorado. Entonces yo dije, ok, puedo intentarlo. Vamos a seguir rellenando. Vamos a seguir rellenando. ¿Tu comida favorita, Ani? Ay, no, qué difícil. Porque tenés 3 opciones, 3 países. Bueno, 4. Pero no, lo que pasa es que yo amo la comida. Entonces, sí, la verdad, sí. Para mí, o sea, después de Corea y tener esa oportunidad de probar cosas nuevas, sí, yo comencé a probar más y más cosas nuevas. Como te dije, para mí también fue una experiencia de conocer otras culturas, otras comidas también. Entonces, me gustó experimentar nuevas comidas. Sí. Entonces, es bien difícil decirte, esta es mi comida favorita, porque amo la comida coreana y amo la comida brasileña. O sea, ¿quién no ama la comida mexicana? Entonces tienes que elegir un platillo. ¿Por qué? No, de cada país, vaya, de cada país. Uno de cada país. Sí. No, también está difícil. Pensa uno. A ver, y la comida salvadoreña. Aquí, y por eso, El Salvador. Amo la sopa de patas, por ejemplo. Ok. Los cócteles de ¿Te gusta la sopa de pata? Sí. Ok. ¿Con qué? ¿Le pones cebollita? Sí, la cebolla, el cilantro. Ok. No me interrumpan cuando estoy con mi sopa de pata. Correcto. Ok. ¿Y de Corea del Sur? De Corea del Sur me quedaría quizás con el Korean BBQ. ¿Qué es eso? Que es carne prácticamente. Okay, como tenés barbacoa, ¿no? Sí, es barbecue. Okay. Pero tenés en una mesa normal de cualquier restaurante, solo que tienen un agujero en medio, estas mesas. Este agujero es para colocar carbón. Okay. Entonces encima de este agujero pones el carbón, pones una planchita encima y te llevan una parte del cerdo, que generalmente es el cuello o la panceta, que es maravilloso. Entonces te la preparan bien y ahí la cocinan enfrente de ti. Okay. Obviamente la idea es que tú lo cocines. Sí. Y tenés obviamente un montón de side dishes así, digamos, de acompañamientos que llevas a la par de la comida principal. El arroz blanco no puede faltar, el kimchi tampoco puede faltar. Era eso. Ok, pero es que esa es una comida para ellos, porque no comen una sola cosa como nosotros. Son varias, sí, recuerdo. Sino que, o sea, es el plato principal y tenés un montón de platitos alrededor. Entonces, eso representa una comida coreana. Como no sé mucho de Corea del Sur, te la valgo.
Puede ser que no tenga 5 platos, pero es así. Sí, pero son platitos chiquitos que son acompañados. En Santa Tecla había un lugar de comida coreana, creo. Hay uno por la Hacienda de los Mirandas. ¿Sí? Sí, creo que probé, sí, te ponen varias cosas así, y su bebida tradicional también. Correcto. Bueno. Hay varios, de hecho. Es bien difícil, la verdad, conseguir exactamente los ingredientes que necesitas. Sí. Pero dentro de lo que nosotros tenemos aquí, ellos de verdad que se asemejan muchísimo al sabor original. Ok. ¿Brasil? ¿Qué eliges de Brasil? ¿Qué elijo de Brasil? En comida, ¿no? Sí. Ah, ok. Okay. En comida. Ya vamos a llegar a la otra parte. Viaje, literal. Ok, comida de Brasil. Fíjate que ellos tienen... ellos son bien diversos porque es un país enorme. O sea, prácticamente abarca casi toda América del Sur. Sí. Entonces es enorme, sus regiones son bien diversas entre sí, e inclusive el acento que ellos tienen para el portugués también varía de acuerdo a las zonas. La comida también es bien diferente de acuerdo a las zonas. Entonces, dentro de sí el país es bien diverso, la comida es maravillosa, la comida del norte es súper rica. Es más, digamos, como con algún tipo de influencia africana, con tipo de aceite de dendé y especias y todo eso, tipo en Salvador de Bahía. Una comida maravillosa. Hay un plato que se llama moqueca chicamarón, que es como un estofado, como un estofado de camarones. Pero es una cosa maravillosa, le ponen aceite de dendé y es que créeme que sentís que te vas al paraíso. Ok. Así se llama ese plato. Sí. Y acá en El Salvador la sopa de patas. La sopa de patas. Y en Corea... Y las pupusas. No, es que... Ya. Es imposible. Suficiente. Ya estuvo. Solo uno. Ok, sí son diferentes platillos, ¿no? Pero, como te dices que te encanta mucho la comida, sí, creo que uno piensa que tanto la música y la comida también unen a las personas, ¿no? Lo que uno disfruta. Definitivamente. Un año después de venir de Corea, que estamos hablando, se va a seguirle incrementando conocimientos y llenando ese currículum de aprendizaje. ¿Qué decides estudiar o la oportunidad de estudiar se te da en Brasil y qué estudias en Brasil? Bueno, eso ya fue para un doctorado, ¿no? Que era el paso que le seguía a la maestría. Y sí, obviamente vino aquel momento de preguntarme a mí misma, ok, si ya me dijeron aquí en mi país que una maestría de un tercer idioma no me va a sumar a la hora de buscar un empleo que pague mis cuentas, entonces realmente quiero hacer un doctorado que me va a incrementar el problema. Y y otro idioma adicional. Pero entonces yo dije sí, porque... bueno, si mi país no me da las oportunidades que yo necesito, entonces otros países me están abriendo las puertas, entonces yo me voy a quedar en ese otro país. Y creo que ha sido un sentimiento bastante común en nuestra gente, que siempre ha buscado mejores oportunidades, ¿no? Al final el país durante muchas décadas nos dejó así, sin oportunidades, sin trabajo, sin estudio, sin salud, sin educación, sin seguridad. Entonces todas esas causas provocan que la gente se vaya. Y al menos en mi caso también fue una determinante. Entonces al final yo dije, ok, me voy, pero ya con la decisión de no voy a volver más. Obviamente yo amaba mi país. Sí, amaba mi país, amaba mi familia, amaba mis amigos. Y venía a verlos porque está más cerca que Corea. Entonces se facilitaba mucho más venir cada año. Pero hasta ahí. O sea, venir de visita, decirles cuánto los amo, mantener y fortalecer siempre ese vínculo que hay entre la persona que sale del país y quienes quedan acá. Pero hasta ahí. Yo ya había decidido no volver. Y seguí el rumbo que yo había planeado para mi vida, que era la academia. Entonces estudié el doctorado también en Relaciones Internacionales. Me enfoqué en el tema migratorio específicamente porque me llamaba muchísimo la atención que tanta gente nuestra había salido del país.
Entonces yo dije, quizás es un fenómeno que merece ser estudiado de la perspectiva salvadoreña y ver qué tipo de soluciones nosotros podemos aportar desde la academia a esta problemática que tanto ha aquejado a nuestra gente. Entonces me enamoré de las relaciones internacionales, me enamoré del tema de migración, me especialicé en eso, comencé a escribir, comencé a investigar y comencé a publicar varios artículos científicos en revistas internacionales, comencé a escribir libros también. Y eventualmente acabé mi doctorado y me aventuré también al postdoctorado. Ok. Entonces ahí llevabas ya ¿cuántos años en Brasil en ese momento? Ya llevaba no sé cuántos años. ¿Pero estuviste en total en Brasil? Estuve allá 8 años. 8 años. Sí. En el 8º año me vine. 4 en Corea del Sur y Ajá, 8 entonces fue bastante tiempo de mi vida. 24. Deja de estar haciendo cuentas. Tengo 39. Ok, bueno, aquí dice la política exterior en la construcción de El Salvador, 1821-2021. Este es un libro, ¿no? Ese es el último libro que ha salido. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, viene otro en camino, pero todavía no les voy a dar la premisa. Pero eso ya era como diputada. Este libro ya como diputada, ¿no? Fíjate que ese libro pero lo empezaste, escribí. obvio que lo empezaste antes, ¿no? Sí, ese libro lo escribí mientras yo estaba en Cancillería. Ok. O sea, yo entré en Cancillería a raíz de todas estas personas que estaban varadas en el exterior y que necesitaban ayuda. Entonces yo entré en calidad de directora de servicios consulares, sí, de asuntos consulares, que tenía a mi cargo todos los consulados del mundo. Okay. Y después pasé al servicio exterior, que también incluía todas las embajadas. Entonces, en ese momento el país tenía bastantes problemas intentando asegurar que nuestra gente estuviera bien, donde sea que estuvieran, si habían salido por trabajo, por estudio, por cualquier motivo, que ellos estaban en otro país y no podían volver a casa. Entonces entramos en ese esfuerzo y después también pasé un breve periodo en el entonces IESFOR, que era el Instituto de Educación Superior para la Formación Diplomática, que es un instituto de educación superior como tal, que pertenece a Cancillería y que se dedica a la formación continua de la gente nuestra que se va a representarnos en consulados o embajadas. O sea, ese es el servicio exterior, nuestros diplomáticos. Y estando ahí fue que comencé a escribir el libro, porque teníamos la idea de incentivar la investigación acá, dado que al menos como país estamos bien bajos en términos de investigación. Aparecemos cuando tú ves, por ejemplo, cuánto los científicos salvadoreños investigan, cuánto publican, y ves esas estadísticas en comparación con nuestros vecinos de Centroamérica, realmente nosotros estamos abajo de ellos. Y ya en ese momento yo traía todo aquel gusanito de la investigación de Brasil, porque realmente ellos son muy fuertes en eso. Y aprendí muchísimo, ellos me enseñaron muchísimo. Yo dije, bueno, es momento de ayudar también a mi país en esto, ¿no? Sí. Comenzamos con ese esfuerzo, comencé a escribir. Sin embargo, justo en ese momento también surgió otra transición, que fue cuando me aventuré también por la diputación. En ese momento era para una diputación suplente. ¿Qué encontraste en Brasil? ¿Qué encontré en Brasil? Encontré lo que estaba buscando acá, que eran esas oportunidades. Encontré mucho más conocimiento y bueno, yo me sentí realmente contenta, satisfecha con la decisión que yo había tomado. Y seguí en ese camino, me especialicé, como ya te decía, en los temas de los cuales yo me enamoré. Y la verdad es que Brasil es un país maravilloso. Sí. La gente es muy amiga, es muy amena, sí. Siempre están ahí para ayudar. Y eso también es muy bonito. La cultura de ellos es bastante bonita, la música de ellos es muy bonita, es muy alegre. Fuiste a los estadios, ¿no? Fui, sí. ¿A qué equipo te llamó la atención allá en Brasil? Corinthians. El Corinthians. Corinthians. Fuiste al estadio. Sí, varias veces. Ok, y hacer los cánticos en el estadio y todo eso. Sí, no, y al final era un sentimiento diferente al que se experimenta aquí en El Salvador, en cuanto a ir al estadio. ¿Por qué? Porque es un ambiente más familiar. Ah, ok. Es más seguro, es más tranquilo.
no permiten bebidas alcohólicas durante los juegos, precisamente para evitar que los aficionados, que los aficionados ejerzan violencia entre barras y así. Okay. De hecho, ellos tienen una política de cuando hay dos equipos súper fuertes que se van a encontrar, solamente puede estar en el estadio local la barra local. Okay. Como para intentar evitar, la idea es evitar conflictos. Entonces la verdad es que se vuelve una experiencia bastante familiar, bastante tranquila. Todo el mundo sale cantando las canciones de su equipo. Sí. Entonces es bastante bonito. Y el Corinthians me llamó muchísimo la atención desde el momento en que lo vi. Sí. Me gustó cómo jugaban, gustó. Y no sabía ni siquiera su historia. Eventualmente me di cuenta de que los brasileños, al menos los de Sao Paulo, lo consideran como el equipo del pueblo. Okay. Contrario al Sao Paulo Fútbol Club, que lo consideran más como un equipo de élite. Interesante. También estaba el Palmeiras y estaba otro, el Santos. ¿Ibas al estadio? ¿Te gustaba? Sí, okay. Sí. Fíjate que cuando estaba más pequeño, estoy joven todavía. Sí, claro. Pensaba que obligado es, ¿no? Obligado. Pensaba que era obligado. Sí, que tiene como lógica, similar. ¿No? Pero ¿es gracias o no? Sí, es gracias. Okay. Obrigado cuando sos un hombre. ¿Sí? Y obrigada cuando sos una mujer. Es como decir agradecida. Estoy agradecida. O agradecida, ¿Qué dicho o frase aprendiste o se te queda? Yo sé que aprendiste el idioma como tal, pues no te conversemos en portugués, pero ¿qué frases o dicho recordás? Quizás algo que siempre me costó quitarme. Después cuando yo volví, fue el nosa. Nosa. Nosa, que hay una canción que comienza así. De Michel Teló, por cierto. Nosa. O sea, y por eso te quedó, porque no, ¿qué significa? Sí. No, porque es una expresión así como que Ave María Purísima. De hecho, es una expresión religiosa. Nosa es una abreviación no es una abreviación, simplemente cortas la frase, porque la frase completa es Nosa Señora. Okay. Nuestra Señora ya Aparecida, que es una virgen. Ay, en mi pueblo decían Jesús, María y José. Ajá, entonces es una expresión así de sorpresa, que dices, ¿no? Nosa. Ajá, entonces de sorpresa. Pero está sana esa frase, o sea. Sí, pero es algo que yo no podía quitarme. Entonces, ante cualquier situación así, nosa. Nosa, ok. Bien, ¿a qué aparece esta palabra? Mascotas. ¿Te gustan los peludos? Me gustan, tengo dos mascotas. ¿Tienes gatos? Tengo 2 gatitos negritos, un niño y una niña. ¿Cómo se llaman tus? La hembra se llama Metzli, que significa luna en náhuatl. Ok. Y el varón se llama Ixbalanque. Que si tú leíste el Popol Vuh, o sea, que el libro que nuestra gente maya que narra los orígenes de nuestros pueblos, es uno de los hermanos de los dioses del inframundo. ¿Tiene su identificación? Tienen sus vacunas, tienen su identificación. No te pregunto por si un día se te pierde y alguien tiene que llamarte y te dice, mira, aquí tengo a... ¿Cómo? Ixbalanque. Tengo Ixbalanque aquí. O sea... Sí tienen, por lo menos, bueno, los gatos son más vaguitos que... Sí, ellos son bastante independientes, o sea, son exploradores por naturaleza. ¿Qué les presento? Ahí están ambos. ¿Cómo se llaman sus gatos? Metzli. Gato 1, gato 2. Ok, diáspora. Como diputados han viajado a Estados Unidos, que es una enorme comunidad de salvadoreños. Sí. Que van a tener el próximo año la oportunidad, ¿crees que se les había negado esa oportunidad de formar parte de las decisiones en El Salvador? Sí, bueno, la diáspora, tenemos que un aproximado de un poco más de 3 millones de salvadoreños residiendo fuera de nuestro país. Sí. Y es bastante gente, o sea, es la tercera parte de la población, que en primer lugar el país se expulsó por toda esta falta de oportunidades, por la violencia misma, o sea, en ese momento, bueno, durante años, ¿no? Las pandillas siempre obligaron a la gente a salir de sus casas, la vida de los salvadoreños se vio amenazada durante muchísimo tiempo, y al final ellos salieron a buscar seguridad, salieron a buscar mejores oportunidades para su familia, y siempre se tuvieron así como que, ok, tú saliste de tu país, y no tienes más derecho a nada, ¿no? Como salvadoreño, te fuiste, tomaste una decisión. Y eso también te acarrea consecuencias
a la hora de seguirte llamando salvadoreño en cuanto a derechos civiles y políticos, porque ya no tenías derecho a opinar sobre lo que pasaba acá. Yo no tenía, por ejemplo, en redes sociales yo opinaba algunos temas que a mí me llamaban la atención. Yo siempre recibía comentarios diciendo, o respuestas a esos comentarios, me decían, ¿por qué estás opinando? O sea, tú ni siquiera vives acá. Entonces, son comentarios bien hirientes, pero se nos había sembrado quizás en la cabeza esa idea de que quien se fue es porque no le importa el país o porque no quiere más estar aquí. Cuando no es así, o sea, tú amas a tu país, amas a tu familia, amas lo que eres, amas tu comida, amas tu clima, amas tu cultura. Y te vas porque, no es la primera opción que se te viene a la cabeza. Tú buscas un montón de soluciones a los problemas que tenés, pero si ya no hay, entonces te van empujando hacia el punto de salir de tu país, ¿no? Pero ahora creo que se le ha dado un trasfondo diferente, un significado diferente al término diáspora. Se le ha dignificado, se le ha tomado en cuenta, se le ha escuchado. De hecho, yo me afilié al Partido Nuevas Ideas estando en Brasil, cosa que nunca antes había pasado. O sea, ningún partido político se había abierto de tal forma. ¿No? Exacto, nunca se le había escuchado a la diáspora, no. Y mucho menos decir, hey, tú que estás viviendo fuera, ¿quieres ser parte de esto? Y nosotros decimos que en serio, wow, ¿en serio me puedo afiliar a un partido político estando fuera? Qué bonito. Y me afilié estando allá. Y en ese esfuerzo... ¿En Brasil? En Brasil. Pero como te repito, o sea, para mí era Pero no estabas pensando venir. No, para mí era hasta el momento así como que, ok, yo puedo ser parte de esto, pero puedo seguir viviendo aquí en Brasil porque, bueno, yo ya había decidido quedarte, ¿no? Correcto. Y aparte de eso, también tenías el factor seguridad, que al menos para nosotros es bien importante. Yo nací en Soyapango, entonces sé lo que se siente caminar por las calles con miedo. O ver a la par tuya y ver a la persona y examinarla y decir, ¿será que me va a hacer daño? O subirte al bus y elegir a la par de quién te vas a sentar, a ver qué aspecto tiene esa persona. O sea, realmente nosotros crecimos en un ambiente de zozobra, de miedo constante. Y estando fuera del país, al menos en Corea, en Brasil, yo me sentí más segura. No me sentía con miedo al caminar por las calles. Me gustaba esa sensación. Y en algún momento yo dije, ojalá que eso pueda pasar en mi país algún día. Pero siempre lo vi como un ojalá. Realmente yo sí era bastante pesimista en cuanto a ese tema porque era algo tan arraigado, la violencia era tan arraigada en nuestra sociedad y tan normalizada que pensé quizás nunca vamos a salir de ahí, pero me sentí segura y eso me gustó mucho. Ya tenías todo donde vivir, qué ibas a hacer, tu oportunidad laboral allá en Brasil y en algún momento decidió por razones de oportunidades en El Salvador, regresas. ¿Cómo se llega a ese momento? ¿Cómo dices, ok, sí quería quedarme, pero voy a ver qué pasa, ¿no? No, realmente fue transición y no se suponía que era algo definitivo. Porque sí comencé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero era algo momentáneo, al menos esa era la idea. Mientras pasaba ese periodo de pandemia, de ayudar a nuestra gente, porque realmente los recursos humanos ¿no? eran escasos para todo el aparataje que se necesitaba en ese momento y ayudar a nuestra gente, porque eran emergencias. Necesitábamos, al menos como país, asegurarnos que nuestra gente estuviera bien donde sea que ellos estuvieran. Entonces yo dije, que yo puedo ayudar mientras estoy acá, igual no puedo salir. Y mientras todo se normaliza, y después regreso a mi vida normal. Mientras tanto, yo estaba haciendo todo lo normal mío, proceso de investigación y todo, pero de manera virtual. Y al final, la investigación es algo bien solitario. Es tú frente a tu computadora y tus recursos, tus libros, tus papers. Entonces, estaba siempre en mi burbuja. Pero al final así terminé, de hecho, el postdoctorado. Así, virtual. El año, entonces, fue... ¿regresas a El Salvador en qué año? 2020 comencé. 2020 fue una transición. Pero estaba entre aquí y Brasil. Estabas viajando. ¿Decides quedarte ya en el 2020? Sí, la verdad es que ya el proceso de la diputación, de la candidatura, yo dije, bueno, voy a ver si funciona, ¿no? Obviamente la población es la que tiene la última palabra.
uno solamente puede candidatarse, puede presentarse a sí mismo ante la población y puede decirle esto es lo que yo tengo para ofrecer. Y ahí es ya decisión de la gente si te elige o no. Sí. Y obviamente veníamos con un proceso, con un proyecto grande que estaba liderando nuestro presidente Nayib Bukele. Y fue en ese proyecto que la gente creyó. Yo creo que también eso fue determinante para que la gente decidiera darle bastantes diputados a la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, porque quizás hubo un punto de inflexión justo en esa pandemia, cuando la gente se dio cuenta que tenía que tener una Asamblea Legislativa que sí respondiera a sus necesidades y no a intereses propios, ¿no? Entonces creo que ahí fue el punto de inflexión y ahí logramos entrar. Entonces dije, bueno, ok, ganamos la elección, entonces sí, me voy a tener que quedar. Así fue la historia. Ok. Ani, te agradezco por estos minutos y esta conversación de este programa que se llama De Perfil, que nos enfocamos en conocer un poquito de las personalidades, de la política, de la farándula, y tú haber aceptado esta invitación y platicar un poquito de que los salvadoreños conozcan no simplemente lo que hace el diputado, sino lo que estás trabajando o lo que has hecho a lo largo para llegar a ese punto. Porque hay gente que dice, no, así todo es fácil, ¿no? Pero creo que no es así, y creo que también es un mensaje para los salvadoreños que día a día se levantan y se esfuerzan, ¿no? Creo que al final del día eso tiene fruto. Así es, ¿no? Y ese es el mensaje quizás que yo les quiero dejar a todos. A mí me gustó mucho siempre aprender, pero creo que cada quien desde lo que le gusta hacer, que se enfoque en eso, que sea el mejor y que desde esa trinchera intente dar lo mejor para sí, porque al final no es un crecimiento solamente para la persona, sino que se multiplica, ¿no? En las personas que uno tiene alrededor. Es algo que trasciende también para la familia, trasciende para la sociedad al final. Entonces creo que todos tenemos una gran responsabilidad. En este momento, los que estamos aquí en estos puestos de toma de decisiones, estamos intentando cambiar todas esas problemas que a nosotros mismos nos aquejaron en su momento, pero esto es temporal. Nosotros vamos a estar aquí un par de años y después de esos periodos vendrán otros que también tendrán esa responsabilidad. Entonces, para esos jóvenes que vienen, que se están preparando, mi mensaje es ese: sigan preparándose, estudien mucho, estudien idiomas, porque les van a abrir mucho las puertas, y enfóquense en su preparación personal y profesional, porque al final ellos son los que van a tener las riendas de este país y nosotros le vamos a confiar en ellos, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Bueno, espero pronto tenerte acá de nuevo y traigas el playlist de la música que te gusta, y vamos a poner aquí para escucharla. Incluyendo el Gangnam Style. Sí, y me traes a tus mascotas también. Consta que no me los aprendí todavía los nombres, pero no, ahorita todavía gato 1, gato 2. Gracias de nuevo. Niña y niño. Niño y niña. Gracias de nuevo. Gracias a ti por el espacio.